Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, yo soy la licenciada Velázquez. Estamos acá con el módulo Introducción a la Enfermería. En esta oportunidad vamos a ver la unidad número 3 que habla de procesos, salud, enfermedad. Junto con la licenciada Tejerina decidimos dividirla en dos, ¿sí? Porque es una unidad también larguita, ¿sí? En donde en la primera parte vamos a hablar de los ciclos que se distinguen en la historia de la humanidad, ¿sí? Yo creo que esto más o menos lo tenemos he visto del secundario y si no lo repasamos ahora o lo hemos escuchado en algún momento, ¿sí? Los ciclos en que se divide la historia de la humanidad, ¿sí? Esto se divide en edades, ¿sí? La edad antigua comprende desde 4000 años antes de Cristo hasta el siglo V. También hay un hecho histórico que marca esta edad antigua, que es la aparición de la escritura. La Edad Media, ¿sí? Va desde el siglo V al siglo XV y comienza con la desintegración del Imperio Romano, ¿sí? Y finaliza con la toma de Constantinopla. La Edad Moderna va desde el siglo XV al XVIII y comienza con la toma de Constantinopla hasta la Revolución Francesa. Y la edad contemporánea va desde el siglo XVIII hasta la actualidad, comienza con la Revolución Francesa. Bien, vamos a desarrollar ahora la edad antigua. Dijimos que la edad antigua comprende de 4000 años antes de Cristo hasta el siglo V. Desde la antigüedad, el hombre dice que se preocupó siempre por su salud, ¿sí? En la época paleolítica, la pérdida de la salud y la pérdida de la salud y la muerte era causada por magias, por agentes sobrenaturales, ¿sí? Así los espíritus malignos eran los causantes de todas las desgracias y enfermedades posibles como un castigo al desacato de un mandato divino, ¿sí? Lo que se cree que pudo llevar a la construcción de templos con el fin de pedir la curación de sus enfermos y así poder espantar estas fuerzas malignas, ¿sí? Por eso decimos que en la era paleolítica la concepción del proceso de salud de enfermedad era mágica, ¿sí? En esta época los brujos tenían una gran influencia en este proceso anormal. Era atribuido a las causas sobrenaturales. Dice, la figura importante en esta concepción era el sacerdote, que era como el doctor, ¿sí? La cual se encargaba de la cura de esta enfermedad. Y ya hacia el siglo V, con la cultura griega, inicia ya una visión más racionalista y naturista, ¿sí? La relación del individuo con el exterior y su medio social. Aquí aparece la figura importante, ¿sí? En esta época, que es Hipócrates. Hipócrates dice que sustituyó la explicación de la salud de enfermedad. Estaba más relacionada con los elementos mágicos y sobrenaturales, ¿sí? Él lo que hizo es sustituir esta explicación que se creía antes, que todo estaba relacionado a lo mágico, a lo sobrenatural, ¿sí? Y él creó la teoría humoral, que fue el punto de vista más común del funcionamiento del cuerpo humano. Bien, Hipócrates estableció que cada enfermedad tiene su causa natural y que sin esa causa natural nada puede tener lugar, decía él. También decimos que Hipócrates creó la doctrina de la influencia del medio externo, ¿sí? En la producción de las enfermedades. Reconocía además la importancia de diversas características personales. Miren ustedes que para esa época él ya tenía, para él ya era importante lo que pasaba alrededor, ¿sí? De las personas y las características personales de cada una, ¿sí? Entonces podemos decir que con la cultura griega se produce el inicio de una visión más racionalista y naturista, ¿sí? Para los griegos, la enfermedad decía que era un desequilibrio de las desviaciones de lo normal, ¿sí?
y que la cura pasa por un retorno de esa naturaleza o de ese equilibrio. Hipócrates sostenía que cuando los cuatro humores, tanto sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema, se desequilibraban, el individuo enfermaba. Y cuando él recuperaba ese equilibrio, podía recuperar su salud. Esta teoría de Hipócrates, ¿sí? Él desarrolla su modelo bajo la influencia de las teorías de Empedocles, ¿sí? Que él habla de los cuatro elementos. Los cuatro elementos dice que están compuestos por una mezcla en proporción, ¿sí? De los cuatro humores del organismo. Si pensamos, ¿no? En Hipócrates era un hombre bastante avanzado para la época, digamos, ¿sí? También con Hipócrates nacen, ¿sí?, los tres principios de Hipócrates. Él decía que uno de los principios decía que era preferible no hacer nada a empeorar la situación, ¿sí? También decía el segundo principio que se debe ir a la causa de la dolencia. El otro principio era abstenerse de actuar ante la enfermedad incurable, ¿sí? Entonces podemos decir que la medicina hipocrática es el nacimiento de la medicina como un saber técnico, ¿sí? Es un acontecimiento muy importante en la historia universal de la medicina. Si nosotros pensamos, o quién no ha escuchado por ahí decir que los médicos realizan un juramento hipocrático. Después lo vamos a hablar en clase, ¿sí? También podemos decir que Hipócrates utilizó el sentido, ¿sí?, y la mente como un único instrumento de diagnóstico. Creó la medicina clínica junto al lecho del enfermo, ¿sí? El recurso terapéutico principal de Hipócrates fue la dieta, ¿sí? También tenemos el método hipocrático por el cual se basa, son los cuatro principios. Uno de esos principios era observar todo, ¿sí? El otro era estudiar al paciente más que a la enfermedad, ¿sí? El otro era hacer una evaluación imparcial y ayudar a la naturaleza, lo cual debían combinarse, perdón. Decimos que lo cual debían combinarse con el espíritu profesional y la conducta ética. Bien, como dijimos al principio, antes de empeorar, no hacer los tres principios de Hipócrates era antes de empeorar, no hacer nada, buscar y tratar la causa de la enfermedad, ¿sí? Aceptar lo inevitable, dice que es abstenerse a hacer algo, bien. Y ya acá aparece otra figura importante de otro griego que es Platón, ¿sí? Allá por el año 420 y 347 años antes de Cristo, ¿sí? Para Platón lo más importante en la ciudad y en el hombre sería la justicia, ¿sí? La justicia se conseguiría a partir de la armonía entre las clases sociales y para los individuos, ¿sí?, en las partes del alma de cada uno. Él decía que existía una dualidad alma y cuerpo, que el cuerpo era inferior al alma, ¿sí? También decimos que Platón es el inventor de una psicoterapia verbal, ¿sí?, rigurosamente técnica. Se utilizaba la purificación del alma por la palabra, como una catarsis verbal, ¿sí? Después aparece acá la figura de quien, de Aristóteles, ¿sí? Afirma que el alma y el cuerpo se enferman juntos. Recuerden que ante Platón decía que el cuerpo era inferior al alma, ¿sí? Acá Aristóteles hace referencia a que el alma y el cuerpo se enferman juntos. Y él utilizó una psicoterapia basada en una catarsis verbal energética. Tuvo mayor influencia sobre la medicina al establecer los fundamentos de la biología vegetal, ¿sí?, y animal. Abordó las cuestiones éticas, introdujo la psicoterapia verbal, dijimos, y solo se cura el hombre, ¿sí? Aristóteles decía que
Aristóteles decía que que el concepto, digamos, de hombre incluía, excluía, perdón, a las mujeres, esclavos, ¿sí? Y extranjeros, a quienes los consideraban inferior, ¿sí? Para Platón no, para Platón él incluía las mujeres, ¿sí? Esclavo y extranjero. En cambio acá Aristóteles tenía otra visión, ¿sí? Em, por ende, para Aristóteles, ¿sí? Él tenía una visión limitada, decía que las mujeres, los esclavos y los extranjeros no deberían ser curados, ¿sí? Em, ¿Qué más podemos decir de Aristóteles en esta época? Acá en esta época, o sea, para Aristóteles, la práctica de la higiene era más que una especialidad médica, ¿sí? Era una forma de vida en la que se recomienda, ¿sí? Hacer de la alimentación una vida sexual, el ejercicio, adaptando a los comportamientos de las personas, ¿sí? Y ya para Galeno y a partir de él, para toda la medicina antigua, las enfermedades eran debidas a la discrepancia de los humores y las alteraciones de la vida de las personas. En su terapéutica aconsejó el uso de medicamentos, ¿sí? Galeno, Galeno, si vemos acá, dice la discrepancia de los humores. Y quien hablaba de los humores era Hipócrates, ¿no? Dice que la obra de Galeno ha sido considerada como la máxima expansión de la medicina antigua y el inicio de una terapéutica racional, ¿sí? Él decía que las enfermedades pueden ser debidas a la discrasia o desequilibrio de esos humores, ¿sí? Hizo notar la importancia del conocimiento previo del enfermo en estado de la salud, ¿sí? El régimen de la vida y de la alimentación de la época del año, ¿sí? O sea que decía que se enfermaban según si se alimentaban o no, de acuerdo a la época del año, a las condiciones ambientales, ¿sí? Recomendó un examen serio y detenido en todo el cuerpo, ¿sí? Es lo que hacen hoy en la actualidad, ¿no? Si pensamos, esto fue en el siglo II al siglo XVII, que duró esta teoría de Galeno, digamos. Decimos que Galeno pone más importancia e intensidad en la intervención que Hipócrates, ¿sí? En la terapéutica dice que Galeno no sigue a Hipócrates, por ende él aconseja la abundante utilización de medicamentos. También decimos que Hipócrates fue reconocido, nombrado como, Galeno, perdón, fue reconocido y nombrado como médico de los gladiadores, ¿sí? También se le considera como el gran filósofo experimental, ¿sí? Y se le acredita el invento de la cirugía, o sea, de la ligadura. También que podamos decir de Galeno, bueno, en su teoría de Galeno de la circulación fue plenamente aceptada hasta los siglos, más o menos el año 1400, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Galeno? De ahí pasamos ya a la Edad Media. En esta Edad Media, la influencia de la religión trae como consecuencia que los conocimientos desarrollados en la Edad Antigua, ¿sí? Sean desplazados por explicaciones sobrenaturales de la enfermedad. Dice que el saber de la época se encontraba bajo las dominaciones de las iglesias católicas. Acá aparece la figura de la iglesia, ¿sí? También qué pasaba en esta época, lo que se hizo que prevaleciera la interpretación de los místicos, ¿sí? Que las enfermedades la asociaban, la tenían asociada a que la cura venía por los dioses, ¿sí? O a los demonios. En esta Edad Media los romanos edificaron
hospitales, ¿sí? Hospitales militares conocidos como valetudinarias, ¿sí? Las valetudinarias eran los hospitales que hoy comúnmente lo conocemos, ¿no? Con capacidad, decía, para más de 200 enfermos o soldados heridos en ese momento. Y quienes eran los encargados de esos nosocomi eran los esclavos, ¿sí? De esos hospitales. Los romanos eran muy independientes, ¿sí? Y realizaban actividades fuera del hogar. Se cree que el principal papel de la mujer enfermera correspondía exclusivamente al cuidado de los niños y la atención de los partos. No existía una clase media, ¿sí? Y el cuidado del enfermero en esta edad era para acumular mérito, para ganarse el cielo, decía, una cuestión espiritual. Como dijimos, el papel de la mujer enfermera era motivación, era por una cuestión motivadora, religiosa. Aquí nacen las primeras órdenes de las mujeres trabajadoras enfermeras. En esta Edad Media el Imperio Romano se extiende y logra grandes avances en higiene y saneamiento ambiental. No existía una clase media, ¿sí? Por lo que la brecha entre ricos y pobres era muy profunda. Es así que los pobres, enfermos y desvalidos encuentran en la iglesia, ¿sí? En los seguidores de la iglesia, encuentran el alivio a ese sufrimiento. Por lo que decimos que el cristianismo y la iglesia poseen un poder indiscutible sobre la sociedad, ¿sí? Se afianza el uso de los remedios en esta época también, en esta edad, proveniente de los conocimientos que se tenían en la época sobre los vegetales y animales y minerales. La enfermedad consistía en el deterioro de los humores y en la Edad Media también cristiana la cura dependía de los santos y ayudas espirituales de la iglesia. El hombre era responsable de su salud también. Acá existía el enfrentamiento del catolicismo y el protestantismo. Acá en esta edad aparece la etapa negra o oscura de la enfermería. ¿Por qué decimos etapa negra o oscura de la enfermería? ¿Sí? Decimos porque al fracasar el esfuerzo por conciliar el catolicismo con el protestantismo, ¿sí? En esta época mucha gente habían comenzado a migrar hacia el nuevo mundo, ¿sí? En busca de riqueza, y lo que hizo que los que no creían, digamos que no es que no creían, sino iban en busca de una libertad religiosa, ¿sí? Y acá esta reforma, ¿no? de esta búsqueda no afectó directamente a los hospitales en los países religiosos, ¿sí? Sino en algunos, los que sobrevivieron en los países protestantes, dice que la mayoría de los hospitales dirigidos por orden religiosa fueron cerrados, ¿sí? Lo que hizo que atendieran, cuando decimos época oscura, que atendieran a los enfermos, eran es decir, quienes atendían en esa época a los enfermos, ¿sí? Por lo general eran los laicos, que eran ignorantes, ¿sí? Rudos, desconsiderados, por no decir, dicen, inmorales, ¿sí? Alcohólicos en algunos casos, ¿sí? Las presas también atendían para reducir su condena, ¿sí? Las mujeres que no podían realizar otra actividad con su cuerpo, entonces decidían atender a los enfermos. Por eso se dice que era una etapa oscura o negra de la enfermería, ¿estamos? Y los hospitales se convirtieron en lugares del horror, ¿sí? Sin un personal calificado que pudiera brindar esa atención de enfermería, porque las monjas fueron expulsadas en sus momentos, ¿sí? Así que quedaron a merced de gente no calificada para la época. Y después pasamos ya a la Edad Moderna. En la Edad Moderna, como dijimos que se dividían por hechos históricos, ¿sí? Acá en la Edad Moderna es la caída de Constantinopla,
se producen importantes, dice, transformaciones culturales y económicas para Europa. Acá comienzan a abandonarse las explicaciones religiosas, ¿sí? Que en la edad anterior nosotros la teníamos como todos quienes cuidaban y quienes y para cuidar había que recibían méritos, ¿sí? El que cuidaba eran solamente los religiosos. Acá ya comienza a abandonarse esa explicación religiosa en relación a los procesos de enfermar, ¿sí? Em, Acá ya como que implicó un importante proceso cultural y científico que se conoce como el Renacimiento, ¿sí? Que permitió una revalorización de los conocimientos de la humanidad. Acá se divide las enfermedades en antiguas, ¿sí? La influencia del medio, y las crónicas, régimen de vida, dice. Se empieza a hablar de medicina social, se habla de condiciones sociales como causas de enfermedad, ¿sí? Lo que hoy también se habla en la actual, los condicionantes sociales, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Acá también podemos decir que los males sociales que en el iniciaron en el siglo XVIII, obviamente esto comprometió a la enfermería por ser el reflejo de lo que pasaba a la mujer en la sociedad, ¿sí? Acá en la Edad Moderna se estableció un verdadero sistema de enfermería, ¿sí? También bajo el auspicio de lo religioso, pero acá aparece la figura de la enfermera remunerada, digamos, de alguna manera, ¿sí? Em, Acá en la Edad Moderna ya comenzamos a hablar de una enfermería como un arte, ¿sí? Como un arte de cuidar, y que se desprende de la medicina como el arte de curar, ¿sí? También podemos decir acá que decíamos que las enfermeras debían cumplir exactamente las órdenes del médico y que era el único responsable de ese resultado. No como pasa hoy en la actualidad, que las enfermeras no seguimos ninguna orden, ¿sí? Nosotros ahora en esta época tenemos autonomía propia. Em, También sirvió de modelo para otras escuelas y elevó a la enfermería y elevó a la enfermería a la degradación y a honrar el rango de profesión. Ya se comenzaba a mirar como en la Edad Moderna a la enfermería como una profesión, ¿sí? Como una profesión respetable para las mujeres, ¿sí? Con un estilo de vida, ¿sí? Em, y después ya en la edad contemporánea, en el siglo XIX, comienza a hablarse ya de una medicina más social, ¿sí? La migración de las ciudades, producto de la revolución industrial, ¿sí? Generó que acá más enfermedades. En el siglo XIX, ¿sí? Surge la epistemología como un método científico de análisis de la epidemia. Decíamos que la migración de la gente a las ciudades, ¿sí? Producto de esta revolución industrial, trajo consigo muchas enfermedades, ¿sí? Como la tuberculosis, el cólera. Entonces, esto hizo que que los científicos utilizaran esta epistemología y comenzaran a hacer un análisis de las epidemias de la época, ¿sí? Acá aparece ya la definición de la OMS. La salud dice que la salud es el estado de un completo bienestar, ¿sí? Físico, psíquico, mental, ¿sí? Ya aparece una definición. También existe un enfoque marxista, ¿sí? Del proceso biológico de la enfermedad y de la salud. Están condicionados por la vida y el trabajo. Eh, También es el nacimiento de la Cruz Roja en esta edad contemporánea, ¿sí? Este es un punto clave para la enfermería. Si nosotros pensamos en esta edad contemporánea que va desde el siglo XIX, XVIII hasta la actualidad, acá aparece una figura importante, ¿no?
quien aparece en esta edad es Florence Nightingale, ¿no? Que ella acá se comienza a hablar ya de la enfermería como profesión en el siglo XIX. También decimos que la diferencia que existía entre las diversas escuelas llevó a que se organizaran y formaran asociaciones. Como ustedes vieron en la ambientación, el CIDE nace acá en esta edad contemporánea, ¿sí? Nacen las enfermeras tituladas, ¿sí? Ya existe un título, ¿sí? Las enfermeras formadas, ¿sí? El nivel de formación y la práctica de enfermería que fue llevado a los hospitales. En esta época decimos que se controla el nivel de formación, ¿sí? Porque existía el auxiliar de enfermería, existía en esta época las enfermeras que trabajaban por conocimiento, en realidad a principios del siglo XVIII y XIX, ¿sí? Em, Conocían un poco de lo que es la enfermería, entonces se dedicaban a esto. Y después se comenzó a preparar a las enfermeras y se comenzó con un nivel de formación, donde hoy tenemos especialistas en enfermería, donde tenemos la enfermera titulada, que es la enfermera licenciada, ¿sí? Y así fue mejorando su práctica de la enfermería. También participaron en la lucha de los derechos de la mujer, ¿sí? Y de los derechos humanos. También en esta época aparece acá el sufragio, ¿sí? Donde se permite que el sufragio de las mujeres. También en esta época decimos que como que existía una desigualdad, ¿no? Una desigualdad en que la mujer se reflejaba más en la mujer, digamos, como un dominio de lo masculino, ¿sí? Y una discriminación sexual que se traducía en el desconocimiento de las enfermeras como una profesión, em, como profesionales, digamos. Acá nace la práctica de los derechos independientes de la enfermería, o sea, al ser vista como profesión, tiene un cuerpo de conocimiento propio, eh, ¿sí? Al ya basarse en teoría, eh, decimos que la teoría nos da autonomía para poder nosotros decidir o saber o qué hacer, no depender de las diferentes disciplinas, ¿sí? Acá también surge la necesidad de un control profesional, ¿sí? Que mantuviera el estándar de la enfermería, lo que llevó a las asociaciones a buscar la certificación y el reconocimiento de las enfermeras tituladas. Em, ¿Qué más podemos decir en esta edad? Em, Bien, dentro de una orientación asistencial, el desarrollo de las especializaciones clínicas tienen gran importancia y una participación significativa de un equipo interdisciplinario. ¿Sí? Acá ya se comienza a ver la importancia de la enfermera en cada equipo interdisciplinario, ¿sí? El trabajo en equipo, digamos. Digo, como vimos hasta acá, en cada una de las etapas, ¿sí? De la etapa de la evolución histórica de la humanidad, ¿no? De la historia de la humanidad, no solamente, o sea, como que este concepto salud, enfermedad o este proceso de cómo se pensaba la salud, está íntimamente relacionado con la enfermería, ¿no? Con este acto de cuidar. ¿Sí? Si podemos observar o si podemos nosotros hacer una línea de tiempo, sacar solamente lo referente a este proceso, cómo se pensaba antes a la enfermedad, y después hacer otra línea de tiempo de la enfermería, ¿sí? Cómo se concebía el cuidado, a lo mejor eso nos sirva como estudio a nosotros también. Entonces es importante poder, como que vienen
estos dos conceptos, enfermería y salud, vienen en una evolución constante, ¿no? Vienen como de la mano. Eh, Así que yo les aconsejaría que ustedes realicen una línea de tiempo, tanto del proceso salud-enfermedad, como de la enfermería, cómo fue evolucionando ese concepto de cuidado, digamos. Quiénes cuidaban antes, quiénes cuidan ahora, ¿sí? Cómo se pensaba antes la salud, cómo se piensa hoy en día, ¿sí? El concepto que existía antes en la salud y hoy, a raíz de la OMS, ¿sí? Cómo se piensa la salud. Eso lo vamos a ver en la otra parte de esta clase con la licenciada Tejerina. De todos modos, nosotros vamos a ver este concepto de cuidado en la unidad número 4, ¿sí? Que es lo que es cuidar y cómo fue evolucionando de acuerdo a las diferentes etapas también, ¿no? Creo que acá terminamos, ¿sí? Hacemos un cortecito para continuar de nuevo con la otra parte.